El tema que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes es la palabra de Dios. Hay una canción que cantamos como niños y encontré las palabras en español. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes la verdad, la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y quiero decir, parte de mi testimonio es ver cómo mi papá, cómo mi abuelo, mi abuela, cómo mi mamá trataba este libro. Mi abuelo era un carpintero y en la noche llegando muy cansado y con la luz en el rincón, ahí en la sala, abría su Biblia. Yo tengo su Biblia todavía, ya está con el Señor, pero vi la reverencia que él mostraba, el aprecio que él tenía por la palabra de Dios. Y ha sido pasado a su nieto, a mí, de una manera como me quedé asombrado de él, de su vida, de su autoridad, de su poder, de su conocimiento como carpintero, pero más que todo, su amor y reverencia por Dios. Y quiero decir que ustedes, papás, mamás, aún tíos, abuelos, ustedes tienen el poder de dar una buena influencia a los niños, no solo en la iglesia, no solo en su barrio, en su familia. Entonces, la manera que vivimos, el valor que llevamos por la palabra de Dios es algo que nos están mirando los niños, algo que se transmite sin esforzar, se ve el valor. Y esto es algo que está en mi corazón, es algo que quiero comunicar a mis nietos, algo que comunicamos en nuestra casa, a nuestros hijos, y quiero compartirles que es algo que se contagia, es algo que ellos pesan, ellos perciben el valor y el amor que tenemos por la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 al 17. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra inspirada quiere decir, tiene el sentido de que Dios mismo sopló en la palabra de Dios. Son las mismas palabras de Dios. Pero estas 4 palabras hablan acerca del efecto que la palabra de Dios tiene. La palabra de Dios es para enseñar. Cuando yo fui a escuela primaria, yo estaba anticipando aprender algo. Y me enseñaron cómo sumar. Me enseñaron cómo dividir, cómo multiplicar. Me enseñaron cómo leer. Porque fui ignorante. Yo no conocía de esas cosas. Necesitaba el apoyo, la ayuda para aprender. Qué bendición que nos trae la palabra de Dios en nuestras vidas. En enseñar acerca de Dios. Enseñar lecciones espirituales. Enseñar las cosas que nos hace falta para vivir bien, para hacer buenas decisiones, para vivir en los caminos de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es muy importante. La próxima palabra, redarguye. Redarguye es como reprender.
Cuando hay algo malo, cuando hay un concepto incorrecto, la palabra de Dios viene y redarguye, trae la respuesta de Dios y nos muestra, no, León, esto no está bien. La palabra de Dios dice esto. Entonces es algo un poco más fuerte. Enseñar reemplaza la ignorancia, nos prepara, nos da herramientas para vivir. Pero redarguye, trae la respuesta de Dios con nuestras equivocaciones, con nuestros conceptos mal desarrollados. La próxima palabra, aún un poco más fuerte, corrige. ¿Alguna vez han sido corregidos por sus papás? Y se cuelga la cabeza como, sí, papá, no lo vuelvo a hacer. Necesitamos de esto. Y la palabra de Dios es fiel en corregirnos, fiel en llamarnos la atención y decir, esto no está bien. ¿De dónde salió esto? Así debes vivir, así debes pensar, así debes tratar al prójimo. Qué bendición que la palabra de Dios nos corrige. Y luego nos instruye en justicia. La justicia de Dios es algo mucho más allá de la justicia del hombre. Cuando el hombre habla de justicia, hay graves problemas. Como consejeros de matrimonios, hemos visto como él tiene un punto de vista de justicia y ella tiene un punto de vista de justicia y hay conflicto en el hogar porque no están centrados en una sola justicia. Entonces, hasta que vuelvan a centrarse en una sola justicia, la palabra de Dios, van a tener diferentes opiniones y van a estar chocando. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que une, que pone en un lugar lo que es justo y lo que es correcto. Y así el hombre y los matrimonios y las familias y las iglesias podemos vivir en paz, unidos por esto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, esta palabra perfecto no necesariamente quiere decir sin pecado, más bien perfecto quiere decir maduro. Maduro como un adulto, como alguien que ya sabe, tiene experiencia, ya sabe cómo vivir. Y enteramente preparado para toda buena obra. Amo la palabra de Dios. Ha traído bendición en mi vida. Como niño, a los 5 años, en nuestra iglesia, los líderes planearon eventos, reuniones para niños. Y cada viernes en la iglesia, el evento se llamaba Estampede, porque los niños corrieron y chocaron y golpearon por todo lado y teníamos tiempo para juegos, tiempo para manualidades, teníamos tiempo para memorizar versículos, tiempos para cantar y luego una predicación. Y yo recuerdo, tenía 5 años, mis papás estaban involucrados en esta reunión y era para niños de 7 en adelante, pero mis papás estaban allí, entonces yo estaba allí. A los 5 años escuché el mensaje, el predicador hablaba acerca del problema del pecado, hablaba acerca de un Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Y por fe, si creemos que su muerte fue para mí, somos salvos. Recibimos la salvación por la obra del Señor Jesucristo, por creer y confiar en Él. Y como niño de 5 años fui bendecido. Y a través de los años aprendí que esta fue la decisión más importante de mi vida. Lo tomé a los 5 años, no a los 18 cuando estoy escogiendo universidad. No a ninguna otra edad, era a los 5 años la decisión más importante, gracias a la palabra de Dios
que fue fielmente presentada de tal manera que un niño puede entenderlo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo estaba en una reunión hace, creo que 6 meses, en que alguien estaba dando un consejo de la palabra de Dios y un hermano presente dijo, esto no cuenta porque viene del Antiguo Testamento. Y me paró el pelo en la espalda como, ¿qué? ¿Que no cuenta? Y fue alguien que tiene experiencia en el uso de la palabra de Dios. Y me puso en un camino de comprobar que sí, hermano, cuenta. Como el fundamento, los cimientos de este edificio, cuenta. No es el mismo de las paredes y el techo y las ventanas y puertas, pero cuenta, es necesario para sujetar el edificio. Un árbol, salimos afuera y no podemos ver el sistema de las raíces de los árboles, pero yo les prometo que ahí están. El Antiguo Testamento es fundamental para el Evangelio del Señor Jesucristo, de la misma manera que las raíces son fundamentales para los árboles. Pero el hecho de que no podemos ver las raíces no quiere decir que no cuenta. No podemos decir esto acerca del Antiguo Testamento. El pasaje que, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, habla acerca de esto. Una de las razones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta el Antiguo Testamento es por Moisés y los profetas. Cuando habla acerca de lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que sufrió nuestro Señor, lo que su muerte y su resurrección, todo es según Moisés y los profetas. Todo es según el fundamento del Antiguo Testamento. Y habla de esto en 1 Corintios 15, el capítulo que habla acerca de la resurrección, una doctrina muy importante en la salvación y muy importante para nosotros como creyentes. Es central. Versículo 3 y 4 dicen, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. ¿Qué fueron las Escrituras en aquel tiempo? El Antiguo Testamento, hermanos. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento es fundamental, muy importante para poder entender todo el plan de Dios. Vamos a ver otro pasaje que pasó por mi mente, 1 Corintios 10, versículos 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Aquí están hablando del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. Esa nube, columna de fuego en el día y en la noche y columna nube en el día, paseaba con ellos hasta indicaba el camino que debían tomar en el desierto. Y Moisés fue el líder del pueblo de Israel. Y sigue adelante hablando de este gran ejemplo de Éxodo, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, hablando del maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Mire cómo Pablo está desarrollando una lección del libro de Éxodo para los creyentes de hoy.
Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Esta es la palabra clave, como ejemplos para nosotros. Y este se repite al final de esta porción. Bueno, vamos a leer. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en el día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el desierto. Y otra vez, estas cosas acontecieron como ejemplo. Podemos aprender mucho de los ejemplos en la palabra de Dios, mucho acerca de las vidas de la gente en la palabra de Dios. Tengo un amigo, él trabaja en misiones en Mexicali, México, se llama Trevor, y él siempre dice, nadie es inútil. Algunos servimos por malos ejemplos. Y me quedé pensando en eso, sí, nadie es inútil. Hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Y la palabra de Dios tiene de todos. Hasta algunos en la misma persona. David sirve por buen ejemplo. Cuando viene con un problema y dice, Señor, ¿cómo vamos a vencer los filisteos esta vez? Entonces él es buen ejemplo para empezar con oración. Pide de Dios, ¿cómo vamos a enfrentar ese problema? Y varias veces dice que David hizo esto. Pero también en el tiempo que los reyes debían estar peleando sus batallas y ocupado, él estaba relajando en el techo. Y fue tentado por lo que vio con los ojos. Y cayó con Betsabé, ¿no? Y entonces, buenos y malos ejemplos a través de la palabra de Dios. Y lo que me gusta de los buenos y malos ejemplos es que yo puedo mirarles, igual como miré el ejemplo de mi abuelo, leyendo y apreciando y valorando la palabra de Dios, yo puedo mirar la vida de Moisés. Un hombre que Dios dice, habla la roca. Y él se enoja y dice, esa gente rebelde, y golpea 2 veces a la roca. Y luego Dios dice, no vas a ver la tierra prometida, porque no me obedeciste. Yo puedo ver mi enojo en Moisés, y yo puedo ver, no quiero hacer esto, no quiero caer en este mal ejemplo. Pero lo demás, los buenos ejemplos, cuando Moisés levantó la tienda de reunión en el desierto, y dice que Moisés se fue allí a hablar con Dios como un hombre habla a su amigo. Y cuando salió de estas reuniones, su cara estaba resplandeciente con la gloria de Dios. Qué buen ejemplo, ¿no? Y en esta instancia, en la tienda de reunión, Moisés fue un gran ejemplo en otro sentido. Había un joven, se llamaba Josué, su siervo, el siervo de Moisés, podemos decir su mentor. Y ese joven amaba tanto a Moisés y apreciaba tanto la reverencia y amistad que Moisés tenía con Dios, que dice en la Biblia que Josué entró en esta tienda de reunión también. Y después que Moisés salió, Josué se quedó ahí. ¡Qué maravilla! Moisés, le admiro tanto. Y él estaba aquí en este lugar hablando con Dios. Otra vez, no solo un abuelo con su nieto leyendo la palabra de Dios, pero Moisés dando gran influencia a la vida de Josué por hablar con Dios, por tomar el tiempo de estar quieto con Dios
y mostrarle reverencia, escuchar sus mandamientos, escuchar su palabra. Qué hermoso es la palabra de Dios y todo lo que tiene para nosotros. El Antiguo Testamento es fundamental, es la base, es el cimiento del edificio que es el Evangelio de Cristo, la enseñanza, la doctrina del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no va en contra del Antiguo Testamento, sino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Cuando yo estaba pensando cómo sería el ministerio sin el Antiguo Testamento, si alguien dice, no cuenta. Cuando yo voy a un funeral, en México vivimos a la vuelta 3 casas de una funeraria. Y muy seguido, con los hermanos, las iglesias en el noroeste de México, llegamos allí, cerca de nuestra casa, y leí Salmos 23 a los hermanos. Leí otros pasajes del Antiguo Testamento a los hermanos porque mi corazón quería apoyar, quería levantar, quería abrazar a los hermanos en su momento de tristeza, su momento oscuro de dificultad. Y estos pasajes fueron poderosos para animar a los hermanos, a la gente que estaba dolida y sufriendo en este tiempo. Realmente no podemos abandonar, no podemos descartar el Antiguo Testamento, los Salmos, los Proverbios. En otra manera, yo siento que la Iglesia de Cristo está descuidando el libro de Proverbios, porque vemos, viajando y visitando, vemos que a veces hasta el liderazgo está descuidando principios de sabiduría. En Ensenada empatizamos mucho a los jóvenes, que el libro de Proverbios es principalmente para los jóvenes, los primeros 8 o 9 capítulos, porque dice, hijo mío, no hagas eso, hijo mío, toma esta actitud, hijo mío, presta atención a mis palabras y encontrarán vida. Y los líderes de nuestra iglesia, cuando yo fui joven, empatizaban vez tras vez. León, muchachos jóvenes, lee los proverbios, hazlo tuyo, absórbelo en tu vida, porque la sabiduría va a ser gran bendición en su vida. Una vez fui con un amigo, fuimos al campo, mi amigo era policía, y él me invitaba a ir al campo a practicar la puntería, me gustaba. Y una vez estábamos yendo al lugar donde practicaba la policía, y un señor salió de su casa enojado. Y dijo, ¿por qué ustedes van ahí? ¿Por qué van a disparar ahí en este lugar? Y estaba muy enojado. Y parece que unos muchachos estaban disparando allí en este lugar en el campo y estaban tomados y no estaban cuidando. Y él dijo que ponía su casa en peligro. Y mi amigo, el policía, años después, él era uno de los ancianos de nuestra iglesia. Él dijo, puso la mano en su hombro y dijo, amigo, todo está bien, no vamos a hacer ningún daño, vamos a hacer todo. Y mostró su placa de que soy policía, este es el lugar donde practicamos, pero vamos a respetar tu lugar y vamos a hablar a la gente ahí que también respeta tu casa. Y el hombre se calmó y dijo, gracias por escucharme. Y se fue a su casa y mi amigo David me mira y dice, es cierto lo que dice en Proverbios. ¿Qué dice en Proverbios? La palabra blanda apacigua la ira. Él estaba leyendo Proverbios en las mañanas. Hermanos, hay como 30 capítulos en Proverbios, uno para cada día del mes.
Si empezamos a tomar la práctica de leer uno cada día, wow, en pocos meses ya vamos a empezar a crecer más y más en el sentido de la sabiduría. Ya hay 150 salmos, bastante para 5 salmos cada día, solo que cuando te toca 119, voy a llegar tarde al trabajo. Pero las veces que he tomado el tiempo de leer todo 119, termino amando más sus preceptos, su ley, sus mandamientos, su palabra. Porque lo miramos de 119 distintos, no, 178 versículos, algo así, de muchas direcciones, aspectos, como mirar un diamante y moverlo y ver cómo brilla la luz, cómo refleja los colores. Cuando vivimos en México, estaba pensando, algunos no tenían seguro, y yo estaba pensando sí, sería bueno que no compro seguro, nos daría un poquito más dinero, pero leí en la ley de Moisés acerca de que si mi toro o un animal grande lastima al prójimo, yo soy responsable de cuidar a mi vecino hasta que se sane. Yo soy responsable de reemplazar sus bienes que fueron dañados, a lo mejor su jardín, tal vez mis chivos escaparon y comieron su jardín. Soy responsable, sucede esto. Soy responsable de reemplazar lo que fue dañado. Entonces decidí, aunque cuesta, yo no quiero dejar dañado a alguien aquí en México. No quiero perder el control de mi vehículo y lastimar a alguien y decir, lo siento, no hay nada. Entonces compré seguro basado en el principio que aprendí del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Entonces la palabra es útil. La palabra nos sirve, nos enseña cómo ser mejores vecinos, como mejores esposos y esposas, mejores padres. Hay mucho que podemos aprender de la palabra de Dios. Quiero terminar compartiendo el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Quiero leer Isaías 53, versículos 3 al 6. Hasta el Evangelio de Cristo, sin duda, vemos escrito en la palabra de Dios. Este es el mismo evangelio que yo recibí, que yo creí como niño de 5 años. Este es el mismo evangelio que cambió mi vida y ha cambiado vidas de millones de personas por todo el mundo desde la crucificación de nuestro Señor. Y habla del Señor aquí, Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo le trataron los guardias, los soldados romanos? Con desprecio. ¿Cómo le trataron los líderes del pueblo de Israel? Le desecharon. Como no queremos nada de él. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? El etíope preguntó a Felipe lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y Felipe pudo explicarle. Él llevó nuestra maldad, llevó nuestros pecados sobre sus hombros. Él, siendo perfecto sin pecado, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas
Él herido fue por nuestras rebeliones. Hasta un niño de 5 años puede entender esto. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los discípulos después de su resurrección? Ellos están con temor de los judíos, encerrados en su cuarto. Y Él aparece en el cuarto, aún con las puertas cerradas con llave. Él aparece en el cuarto. ¿Y qué dice a los discípulos asustados? Paz. ¿Y qué es lo que le muestra? Sus heridas. Sus heridas. Paz. Paz con Dios, no solo paz en la situación en que encontraron, pero paz con Dios. Y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De veras, hermanos, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, tiene mucho, mucho para nosotros, para bendecir, para guiarnos en justicia, para enseñarnos los caminos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, es mi oración que podemos apreciar más tu palabra, que podemos mirarla con reverencia, con mucho amor y con un entendimiento creciente. Ayúdanos a aprender más y más acerca de tu palabra, ver la belleza de la manera que está unida, ver cómo se cumple las profecías acerca del Cristo y Mesías, ver cómo tú eres fiel y no fallas nunca jamás. Señor, gracias por este tiempo y ayúdanos a volver a nuestras casas con deseo de leer más, de ponernos en un lugar y leer unos capítulos más, de dedicarnos a leer un proverbio cada día, de dedicarnos a leer salmos cada día, a leer de las partes más complicadas de la ley de Moisés, de los preceptos y mandamientos, y apreciar todo el paquete, todo el edificio de fundamentos, cimientos, paredes, techo, de apreciar todo el árbol, los raíces, el tronco, las ramas, las hojas, el fruto. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a reconocer lo precioso de lo que tenemos en nuestras manos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.